Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de cinemática de fluidos. Vamos a hablar sobre la derivada material, también conocida como la derivada sustancial o total, y vamos a aprender cómo identificar esta dentro de las ecuaciones de campo de aceleraciones. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos hablando sobre el campo de aceleraciones, nosotros empezamos con una definición muy básica y era definir la aceleración de una partícula igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y recordemos que este vector velocidad era sobre la velocidad de la partícula, que pues iba a estar en función del cambio de su posición. Cuando estuvimos trabajando esta ecuación, llegamos a esta otro tipo de ecuación, donde ya nos aparecían dos términos. Teníamos la variación temporal y la variación espacial, donde la variación temporal nos iba a representar lo que era la aceleración local y los términos espaciales nos iban a representar lo que era la aceleración convectiva o también advectiva. Si no recuerdas esto, pues te invito a que vayas a los anteriores videos para que puedas entender más de lo que vamos a hablar ahora. Cuando hablamos de derivada material, pues bueno, si nosotros buscamos en libros o en artículos científicos, la vamos a encontrar de esta forma o este tipo de definición, donde la derivada material se puede representar con una D mayúscula, como se está viendo de esta parte de acá, o una D minúscula, como se ve en esta parte de acá. Y esto pues a su vez va a ser igual a esta parte de la ecuación, donde tenemos la variación en el tiempo y tenemos la variación en el espacio. Si nosotros aplicamos esta definición a esta parte de la aceleración o del campo de aceleraciones, pues lo que vamos a tener es este tipo de ecuaciones, donde vamos a tener que la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad de la partícula respecto al tiempo, representada con una D mayúscula o representada con una D minúscula. Y yo creo que en este momento te puedes dar la alusión de que esto es exactamente a lo que nosotros habíamos empezado con la aceleración de una partícula. Eso significa que si vamos a estar siguiendo a las partículas, eso nos va a decir a nosotros que tenemos un enfoque lagrangiano. Ahora, ¿cómo podemos ver este enfoque lagrangiano en acción? Sobre todo que este enfoque se utiliza en simulaciones. Bueno, resulta que la Universidad de Leeds en Inglaterra pues realizó esta modelación muy básica, donde ustedes están viendo acá que hay diferentes partículas que van a representar una masa de fluido y que va a caer en este recipiente. Si ustedes notan, a medida que va cayendo, pues esto es como si estuviera fluyendo, de tal manera que estuviera representando como si el fluido fuera pasando de un lado a otro hasta llegar a un punto de equilibrio o hasta un punto estacionario, donde no se va a mover más el fluido. Este tipo de simulaciones son muy útiles, sobre todo cuando se quiere hacer diferencia en las fases. Por ejemplo, aquí puede ser esto una fase gaseosa, puede ser el aire, y esto puede ser una fase líquida, donde podría ser el agua. Esto es muy útil, por ejemplo, en simulaciones cuando se quieren ver las olas o cuando se quieren hablar de múltiples tipos de sustancias, de cómo interactúan. Pero es muy común que se utilicen diferentes fases y lo que se hace es que cada una de estas partículas que ustedes están viendo acá en color azul está siendo modelada o simulada a través de este tipo de ecuaciones, es decir, exactamente esto que está acá. Y a eso se le llama una derivada material o una derivada sustancial o una derivada total, que va a representar todo el campo de aceleraciones del fluido, tal como lo acabamos de ver. Ahora, si esto es la parte lagrangiana y eso hace parte de lo que es la derivada material, de este lado lo que vamos a tener es lo contrario al enfoque lagrangiano, que es el enfoque euleriano. Y eso significa, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos en esta parte de las ecuaciones, nosotros decíamos que había un argumento muy importante y era que la posición de la partícula donde estuviera iba a ser exactamente igual a la posición donde estuviera referenciado el fluido. ¿Cómo podemos nosotros ver esto de una forma más de matemática o de simulación o de modelación? Bueno, les traigo este ejemplo que se desarrolló como un ejercicio en algún software, y como en este es el caso, tenemos acá todo lo que es la topografía, que es por donde el fluido va a navegar, y eso significa que tenemos que tener un sistema de referencia. En este caso pues les estoy mostrando lo que es la dirección X y la dirección Y, y como es una simulación en dos dimensiones, pues entonces por ahora no nos va a interesar lo que es el fondo o lo que es la profundidad del fluido en este caso. Cuando se resuelven este tipo de ecuaciones, pues lo que se va a tener es que el fluido va a navegar a través de toda la topografía y va a estar en cada uno de los puntos que se encuentran acá georreferenciados
ya sea en X y en Y, va a corresponder a una velocidad específica. Y asimismo también se puede construir un campo de aceleraciones, ya que esta forma, pues lo que es, aunque parezca un poco más tediosa, realmente computacionalmente es mucho más eficiente que a resolver este tipo de cosas. Como ustedes pueden ver acá, el fluido cuando se resuelve cada una de las partículas, pues tiene algunos pequeños aires, lo que significa que se necesita implementar muchísimas más ecuaciones de millones de partículas para que el fluido se vea más continuo, para que se vea más, se asemeje más al agua o a la sustancia que se quiera realizar. Mientras que en este caso solamente se utiliza lo que son las posiciones y las coordenadas y se establece que cada una de esas posiciones tiene una velocidad específica que puede cambiar en el tiempo, tal como se debe a la aceleración local, y que también puede cambiar en el espacio, como se debe a la aceleración convectiva. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, compartir con sus amigos. Estos ejemplos son muy importantes, sobre todo para aquellas personas que quieran seguir un camino de modelación o simulación, o para los que quieran entender un poco más la física y la matemática de lo que está pasando, no que se representen solamente como un usuario de un software. Bueno, nos vemos en una próxima.